Hola, hola, cordial saludo. Soy el pastor Carlos Pulgarín. Gracias por acompañarnos, gracias por suscribirse a nuestro canal Renacer, @Renacer Canadá en YouTube. Y muchas gracias por los mensajes que envían y por todo el apoyo que nos dan en oración. Hoy quiero hablar de un tema que nos toca de manera muy cercana a todos, que se ha vuelto prácticamente el pan de cada día en este mundo tan convulsionado, en esta sociedad que quiere hacer todo ya, en esta sociedad que las cosas a veces se acumulan, por las cosas por hacer se acumulan. Y estaba ahí, quiero hablar de esto porque hace poco, yo no diría que unos días, más bien unas horas, estaba un poco preocupado y a veces uno está preocupado pero como que no es consciente de esa preocupación. Entonces yo dije, ¿por qué estoy preocupado? Y bueno, entonces me puse a analizar si estoy preocupado por cosas que tengo que resolver la otra semana, dentro de 7, 8 días. Y estoy preocupado por eso, pero eso no ha llegado todavía. Y entonces estaba orando porque yo sé que a ustedes tal vez les ha pasado lo mismo. Estaba orando y Dios puso en mi corazón, el Señor me habló a través de la palabra, puso en mi corazón este versículo que está en Mateo capítulo 6, versículo 34. Mateo 6:34 dice: así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Fue como un tirón de orejas, fue como poner mi polvo a tierra, fue como decirme, como el papalote, la cometa que se eleva, y cogieron el hilito y me jaló Dios y me puso en el aquí y en el ahora, en el presente, en lo que estoy viviendo y no en el futuro que todavía no ha llegado. Así que no se afanen, dice el Señor, no se afanen. Y allá en Filipenses capítulo 4 dice, más bien oren por todo. En vez de afanarse, oren por todo. Pero aquí, en el contexto en el que está hablando Jesús, es en el contexto del afán y la ansiedad. Ya ha hablado de Dios y las riquezas. Antes de eso ha estado hablando de la gente que hace tesoros en el cielo. Qué importante es, porque no se corrompen, no se dañan, permanecen. Habló de varias cosas. Pero aquí en este punto específico, en el contexto de este versículo, está diciendo, hablando del afán y la ansiedad. El afán y la ansiedad es el pan nuestro de cada día. El afán y la ansiedad se presentan en la mañana. Te levantas con el cortisol elevado, no sabes qué hacer, se te sube la presión y no has empezado la jornada y no te has tomado el primer café, el primer té, no has desayunado y ya estás un poco ansioso, afanado. Pero el problema más serio es que también anoche antes de acostarte estabas igualmente afanado. Tal vez no pudiste dormir bien. Y entonces, en el contexto, Jesús está diciendo, no se afanen por qué se van a vestir o qué van a comer. Y hace una pregunta que es increíble para meditar sobre este caso. Dice Jesús, ¿no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Nos está diciendo, hay cosas más importantes. Esas cosas básicas Dios las va a proveer porque las necesitamos. Son parte de nuestro día a día. Y para convencernos de eso, porque a veces somos duros para entender ciertas cosas, a veces nos falta fe, muchas veces nos falta fe. Entonces Jesús dice, hace una comparación y dice, miren las aves del cielo, no cultivan, no guardan en graneros, pero Dios las alimenta. Dice, miren los lirios del campo. No tejen, no hilan, pero ni siquiera Salomón con toda su riqueza se vistió tan lindo, tan bien como los lirios del campo. Y si Dios sostiene los lirios del campo, si Dios sostiene la naturaleza que crece, muere y mañana la ponen en el fuego, si Dios sostiene a los pajaritos en todas las estaciones, en invierno, en verano, en primavera, en otoño, si Dios les da alimento y comida, dice, ¿no los va a alimentar también a ustedes? Y nos recuerda como que el granjero que le da comida a sus gallinas, a sus pollos, ¿crees tú que no le va a dar comida a sus hijos? Por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Porque Dios es proveedor, pero se nos olvida. Porque Dios no nos deja nunca, pero se nos olvida.
Porque Dios está siempre en el mismo lugar sentado en su trono y se nos olvida porque nosotros tomamos camino hacia otro lado. Y a veces entonces nos encontramos con proverbios que nos dice que hay camino que al hombre le parece correcto, derecho, pero dice su final es camino de muerte. Planeamos, nos sentimos felices, eufóricos y vamos directo al fracaso. Y después del fracaso viene el problema, después del fracaso viene la depresión, la ansiedad, y después de perder el dinero sentimos que ahora no valemos nada porque pensamos que valemos por lo que tenemos y no por lo que somos. No estoy diciendo que el dinero no es importante, lo necesitamos por supuesto. Tienes que pagar la renta, la hipoteca, tienes que echarle gasolina al carro, tienes que comprar comida. Eso lo entendemos, no estamos hablando de ese punto. Estamos diciendo es que Dios se encarga de proveer. Hay gente que dice, pero yo estoy trabajando, claro, Dios está proveyendo porque te dio un buen trabajo o te promovieron en el trabajo gracias a esa oración tuya o de otras personas para que te fuera bien en el trabajo. Y entonces nos dice, ¿ya vieron los lirios del campo? No hilan. Y Dios los viste. Más bonitos que aún Salomón. No, ni Salomón, dice, con todas las riquezas que tenía, se vistió así. Los pajaritos no cosechan, no cultivan, no cosechan, no guardan en graneros y Dios los alimenta. Porque Dios es un Dios creador, nos creó a su imagen y semejanza, nos rescató del pecado porque estábamos perdidos por el pecado que se produjo allí en la escena del crimen en el huerto del Edén. La rebelión, porque el pecado es rebelión. Y nos rescató, eso se llama redención en teología, a través de Cristo Jesús. La sangre de Jesús en la cruz pagó el precio de nuestra maldad. Ahora, si Jesús murió en la cruz por nosotros, sufrió por nosotros, fue molido por nuestros pecados, si el castigo de nuestra paz fue sobre él, si lo dejaron todo desfigurado antes de ponerlo allí, a Jesús que se encarnó, que bajó, vino, se humilló para que usted y yo pudiéramos ir. Él bajó para que usted y yo pudiéramos subir. Y si hizo eso Jesús, ¿no nos va a ayudar con esa situación que tienes la semana que viene, el mes que viene? Con esa situación financiera difícil donde lo que necesitamos es doblar rodillas y preguntarle a Dios qué es lo que quiere hacer a través de esto y que nos dé sabiduría. Porque Santiago dice, el que necesita sabiduría, pídasela a Dios. Y dice, y Él, o sea, Dios se la dará abundantemente y sin reproche. Entonces Jesús les dice, no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Bástale a cada día su propio mal. Estaba mirando otra versión, esta de la que leí fue la Reina Valera 1960, en la Dios habla hoy, que es un lenguaje más sencillo, más actual, dice, no se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse. No se preocupen por el día de mañana, porque mañana habrá tiempo para preocuparse, dice. Cada día, sigue diciendo el versículo de Mateo 6:34, en la versión Dios habla hoy, cada día tiene bastante con sus propios problemas. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Es lo que a veces yo creo que he predicado en muchos funerales porque nos afanamos, nos enfermamos, descuidamos la familia, hacemos planes en el aire y se caen. Y al final nos damos cuenta que sin Dios nada es posible. Si no estamos dentro del propósito de Dios, si no estamos en la voluntad de Dios, entonces nos estamos haciendo a un lado o estamos haciendo a Dios a un lado y queremos hacer nuestra propia agenda. Y el Señor nos dice, tu agenda no es tu agenda, tú sigues mi agenda porque yo quiero lo mejor para ti. Y dice, me encanta cuando en Jeremías dice el Señor, en el capítulo 33, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces.